Bienvenidos a Historias de los Muertos. Estamos en una época del año muy importante y estamos seguros que para ustedes también quizá es una de las favoritas del año. En esta temporada podemos ver cómo cambia el ambiente, el aire, anunciando la llegada de las almas de aquellos a quienes esperamos con ansia, y también la llegada de aquellas presencias inesperadas. En esta ocasión escucharemos un conjunto de historias muy interesantes y aterradoras, una de ellas muy particular, y esperamos que ustedes también las disfruten. La siguiente historia fue enviada por Carlos de la Ciudad de México. La titula La oración. Mi nombre es Carlos y soy ingeniero en sistemas. Desde hace más de 5 años trabajo en una empresa tecnológica y no soy especialmente creyente en lo paranormal, o no lo era. La razón que me trae por aquí es porque me ha entrado curiosidad en estos asuntos desde que mi primo Javier, quien vive en el interior de la República, me contó una historia bastante peculiar. Javier y María, su esposa, fueron criados a la vieja usanza en una pequeña casa situada a unos 30 minutos a paso de caballo del pueblo más cercano, esto en el estado de San Luis Potosí. La historia me la contó una temporada que hicimos el viaje hasta ese lugar, y decidimos de paso ir hasta donde el buen primo, ya que lo vemos prácticamente una vez al año. En esta última ocasión que lo visitamos, tenía la espalda llena de cicatrices. Al saberlo, nuestra primera reacción fue preguntarle qué había pasado. Su respuesta me dejó atónito. Es la primera vez que escuché algo similar, y comenzó la historia diciendo: no sé si en el pueblo les contaron que me caí del caballo. Todo el mundo dice eso, pero María sabe lo que realmente pasó. No quisiera contarles porque están de visita, y no quiero que vayan a pasar una mala noche. Más allá de la razón que me explicó, yo podía notar que tenía miedo de contar la historia. Sus ojos trataban de apartar la mirada y buscar otro tema de conversación. Sin embargo, yo insistí, diciéndole que solo era una historia y que no me podía dejar con la intriga. Finalmente lo convencí y me dijo: bueno, siéntate aquí. No quiero que tu padre se ponga nervioso manejando cuando estén de regreso. Hace 2 meses, como es costumbre, yo tenía que ir al pueblo a comprar algunas cosas de la casa. Nunca lo hago muy entrada la tarde para que no me agarre la noche en el camino. La verdad, nunca le he tenido miedo a la noche. Hasta ese día le tenía más miedo a los vivos que a los muertos. Eso es cierto, afirmé, mientras en mi cabeza quedó el eco de la frase hasta ese día. Sin embargo, tenía varios animales enfermos. Ya eran 2 vacas que estaban bastante mal y no podía darme el lujo de que se murieran. Así que tomé el caballo y comencé a ensillarlo. En cuanto María me vio, inmediatamente me dijo: Javier, ¿para dónde vas? ¿Qué no ves que ya es tarde y me da miedo que vayas solo? Te va a agarrar la noche. Tengo un mal presentimiento. Espera hasta mañana. Pero yo la ignoré. En verdad, no podía darme el lujo de un animal muerto. Así que tomé una linterna para alumbrar mi camino, aunque yo sabía que era noche de luna llena, por lo que el camino estaría bastante iluminado, y posiblemente ni siquiera la usaría para no mostrarle mi posición a nadie. Llegué al pueblo lo más rápido que pude. Compré lo necesario y en el camino me encontré con un par de amigos que me ofrecieron un trago. Por cortesía me detuve, bebí un par de mezcales con ellos y tan solo 30 minutos después seguí con mi camino. Y tal como estaba previsto, como una negra cortina, la noche cayó sobre el campo. Claro, el caballo ve mucho mejor que yo, así que solo me incliné y traté de ir lo más rápido posible con la luz apagada para no mostrarle mi posición a ningún bandido. Llevaba muy buen ritmo. Estimo que debía ir al menos ya por la mitad del camino y me iba sintiendo más tranquilo que cuando comenzaba. Sin embargo,
Cuando llegué a la curvita por donde se llega al arroyo, algo extraño llamó mi atención. Hizo una pausa, como tomando fuerzas para poder explicarme lo que seguía. Mientras hacía eso, su miedo me invadía a mí también. Cuando pasé por la curva, vi una silueta, y estaba casi seguro de que era una niña. Para este punto, mi vista ya se había adaptado un poco a la oscuridad y podía distinguir cosas. Pero como pasé tan rápido por aquel punto, no podía estar seguro de si era correcto lo que vi o no. Por supuesto, la duda me atacó. ¿Y si era una niña que se había perdido? ¿Qué tal si la muerde una víbora? Tal vez la pobre no se atrevía a caminar del miedo. En estos terrenos tan alejados es posible que hasta sea atacada por alguien y nadie escucharía nada. Tantos pensamientos invadieron mi mente que decidí dar la vuelta y asegurarme. Paré en seco al caballo y di la vuelta. Encendí mi linterna y comencé a buscar. En menos de un minuto ya la podía ver, a pesar de que estaba seguro de que había andado bastante mientras decidía si regresar o no. En ese momento no le di gran importancia, pues pensé que tal vez ella había corrido un poco o incluso había intentado perseguirme y por eso había avanzado. Era una pequeña niña, tendría a lo mucho unos 8 años, pensé. Estaba vestida completamente de blanco. Su rostro parecía angelical, aunque tenía una parte tapada por el cabello, y la verdad, aún no recuerdo si podía ver sus pies. Tal vez estaban confundidos con el pasto, y además, al encender la linterna, perdí nuevamente la poca visibilidad que ya tenía, y solo podía ver lo que alumbraba directamente. Le pregunté, ¿estás perdida? Ella solo asintió con la cabeza sin mencionar una palabra. ¿Vive cerca? Nuevamente solo movió su cabeza hacia los lados diciéndome que no. Le dije, si quieres te llevo a mi casa y mañana buscamos a tus papás, porque no te quiero dejar sola aquí. Nuevamente, ella asintió de igual forma, solo moviendo la cabeza. Giré el caballo y le pregunté que si sabía cómo subirse. No había terminado de hablar cuando ya la sentí detrás de mí. Me tomó muy fuerte de la cintura. Obviamente pensé que debía estar aterrada, así que no le dije nada más y reanudé mi carrera hacia mi casa, que anhelaba ver mucho más en ese momento. Sentía como si de repente la temperatura hubiera descendido y pensé, creo que ya ha entrado mucho la noche. Debe ser muy tarde. Aceleré nuevamente hasta lo que el pobre animal era capaz. Aún me daba más miedo encontrar algún bandido llevando esta acompañante. Ya no era solo mi seguridad, también la de esta niña. Hizo una pausa. Sus manos comenzaron a temblar y su mirada estaba perdida en el recuerdo, como si lo estuviera viviendo de nuevo. Noté que algo no estaba bien. El caballo empezaba a bajar la velocidad, y por más que intentaba, no conseguía hacerlo regresar al ritmo que traía. Le dije a la niña, no te asustes, ya casi llegamos. Ese fue el primer momento en que la escuché hablar, y esa voz aún resuena en mis sueños y en mis pesadillas. No sonaba como ninguna persona, niño, adulto o anciano que hubiese escuchado antes, y me dijo, tú no vas a ninguna parte, tú te vas conmigo. Impactado por sus palabras, miré hacia atrás. No podía ver su rostro, ya que estaba apoyado sobre mi espalda, pero sus piernas eran tan largas que arrastraban contra el suelo. Era eso lo que no dejaba avanzar al caballo. Ella lo estaba frenando. Enseguida me di cuenta de que el frío que sentía no era normal. Estaba temblando, mis manos estaban moradas, pero mi espalda estaba muy caliente. Sentía un olor a azufre que no desaparecía, y de pronto me habló de nuevo. Reza lo que te sepas si quieres, pero tú te vas conmigo. A mi mente vinieron muchas oraciones, las que había escuchado en la iglesia, las que decía así no creyera en nada de eso, las que había escuchado cuando enterraban a la gente,
y las que había escuchado rara vez de algún religioso. El caballo iba cada vez más lento, casi que se detenía, y cada vez que terminaba alguna oración, ella reía y solo decía: esa ya me la sé, tú te vas conmigo. En ese momento recordé a la bisabuela. Ella siempre hacía una oración cuando alguien se sentía triste o estaba enfermo. No sé cómo la recordé en ese momento, puesto que yo aún era pequeño cuando ella falleció. Tampoco recuerdo que sea algo que haya escuchado en una iglesia. Era algo como un pedazo de una canción o algo muy, muy viejo. Esperé que ella se riera aún más, pero solo había silencio. En un tono de disgusto me dijo: te salvas, porque esa no me la sé. De inmediato desapareció la presión del caballo y comenzó a andar un poco más rápido, aunque se escuchaba en su respiración que estaba muy agotado. La presión en mi espalda desapareció, pero todavía me dolía, aunque estoy seguro de que por el miedo sentía menos el dolor. Cuando llegué a la casa, dejé el caballo afuera sin pensarlo y entré donde estaba María. Le di un fuerte abrazo y le conté lo que había pasado. Ambos estábamos petrificados. Ella revisó mi espalda y me dijo que estaba quemado, pero parecía como si me hubiera quemado hace mucho tiempo. Solo eran cicatrices. Habremos dormido un par de horas esa noche. Por la mañana, cuando salí de la casa, ahí yacía mi caballo. Estaba muerto. Sus patas traseras estaban muy lastimadas y el olor a azufre aún permanecía fresco. Ahí terminó la historia. Solo se levantó y me dejó. Yo no sabía qué decir ni qué pensar. Y por supuesto, llegó la hora de regresar al pueblo. Y también nos agarró la noche cuando íbamos de regreso. Pero no sentía tanto miedo porque íbamos en el carro. La radio estaba encendida e iba con toda mi familia. Aún así, no me atrevía a mirar por la ventana. Hacia afuera, solo se veía oscuridad. Las luces solo alumbraban por donde avanzábamos. Y yo pensaba, ¿serían solo inventos? ¿Alguna historia colorida que inventó porque había tomado unos tragos esa noche? Miré hacia el cielo nocturno. En el campo puedes ver muchas estrellas, y era noche de luna llena, de esas donde la luna luce un poco roja. Cuando volví la mirada hacia abajo, no pude evitarlo. Eché un vistazo por la ventana, y juro que vi una silueta en la oscuridad. Íbamos bastante rápido, y evidentemente no había razón para regresar, aunque sentí un horrible escalofrío al recordar la historia. En ese momento, recordé lo último que le había preguntado a mi primo antes de marcharnos. ¿Y cuál era la oración? Él solo respondió: de nada sirve que te la diga, esa también ya se la sabe. Muchas gracias por compartir tu historia. La siguiente historia fue enviada por Camila, de Celaya, Guanajuato. La titula La mujer de la carretera. La historia que les comparto no me ocurrió directamente, pero suena mucho por una de las zonas donde mi papá suele pasar por su trabajo. Él es conductor de camiones, así que él me la platicó. Un matrimonio con su hijo viajaban de noche por la carretera León-Lagos de Moreno, por un tramo prácticamente abandonado. Sus continuas curvas y la espesa niebla que cubría todo el trayecto hacía ese camino realmente peligroso. Sorpresivamente, una mujer con la ropa ensangrentada se cruzó por la carretera, obligando al padre de familia a frenar en seco. Tras el susto, el señor bajó del coche con la intención de ayudar a la mujer, que muy alterada y llorando, les explicó que había tenido un accidente y su coche había caído por el barranco. La mujer le rogó que la ayudara, ya que su bebé aún se encontraba en el vehículo atrapado entre los fierros, así que ella era incapaz de sacarlo por sí sola. La caída era de varios metros, y aunque el coche había destruido parte de la vegetación mientras rodaba montaña abajo, de no haberle avisado la mujer, muy probablemente nadie hubiese encontrado al bebé nunca, mucho menos con esa niebla que impedía ver a más de 2 metros. El señor, guiado por el llanto del niño, consiguió llegar a este lugar donde quedó el carro. Pasó un rato,
y el señor subió muy nervioso con el bebé entre sus brazos. De inmediato le preguntó a su esposa dónde estaba la mujer. Ella le respondió que se había sentado en una piedra grande que había al lado de la carretera, mientras su hijo y ella se entretuvieron unos momentos mientras trataban de buscar señal para llamar a los equipos de emergencia. Pero cuando miraron, ya no estaba. Entonces, el hombre se metió rápidamente en el coche con el bebé y le dijo a su mujer e hijo que hicieran lo mismo. Una vez adentro, arrancó el coche y se fueron. Su mujer, muy confundida e incluso asustada, le preguntó por qué se iba con el bebé, sin buscar antes a la mujer. El marido le dijo que se tranquilizara y que cuando llegaran a la próxima gasolinera le contaría. Cuando llegaron, la mujer le pidió explicaciones a su marido. Este le contestó que cuando bajó y encontró el carro accidentado, vio a la misma mujer que les había dado el aviso, pero ella estaba muerta. Estaba muy fría y probablemente el accidente se había producido algunas horas antes de que ellos pasaran por ahí. El espíritu de la mujer fue el que le había pedido ayuda para que salvaran a su pequeño hijo. A continuación escucharemos una historia corta pero inquietante que nos compartió Elian del estado de Veracruz. Él la titula El piso de arriba. Cuando era niño, mi familia se mudó a una casa vieja y enorme de 2 pisos, con espaciosos cuartos vacíos y tablones que rechinaban. Mis padres trabajaban, así que la mayor parte del tiempo me quedaba solo al regresar de la escuela. Un día, regresé un poco más tarde de lo habitual. Todo estaba oscuro aún. Al entrar, quise ver si alguien se encontraba ahí, así que dije, «¿Mamá?», y le escuché decir con voz cantarina, «¿Sí?», desde el piso de arriba. La llamé nuevamente mientras subía las escaleras para ver en qué habitación se encontraba, y de nuevo respondió con un «¿Sí?». Para ese entonces, mis padres estaban haciendo algunas remodelaciones, y me costaba un poco ubicarme en ese laberinto de habitaciones. Pero esa voz se escuchaba en una de las habitaciones más alejadas al final del pasillo. Me sentí un poco intranquilo, pero supuse que era normal, y me dirigí a ver a mi mamá, o al menos eso creía, sabiendo que su compañía me tranquilizaría. Justo cuando tomé la perilla para entrar a la habitación, escuché la puerta principal abrirse y a mi mamá decir, «Hijo, ya regresé», con una voz alegre. Di un salto hacia atrás muy asustado y corrí hacia las escaleras para ir con ella, pero cuando volteé desde los primeros escalones, la puerta de esa habitación se abrió lentamente, haciendo un rechinido. Por un breve instante, pude ver algo allá adentro. No sé lo que era, pero me estaba mirando. Jamás volví a acercarme a esa habitación. En los trabajos de remodelación, esa habitación fue clausurada sin que mis padres explicaran el porqué. Compartan sus historias. De esa manera haremos crecer esta colección. Si te gustó, ayúdanos a compartirlo, dale al me gusta y suscríbete. Muchas gracias a todos por escucharnos. Pronto habrá más historias de los muertos.